tardes, amigos. Bueno, un día más con toda esa expectativa del Mundial. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con la doctora Tesalín Silva Santiesteban, quien trabaja en la Fiscalía Superior Penal y además es especialista en todo lo que es derecho penal. Y justamente sobre un tema que es bastante controversial y que siempre se habla cada vez que hay un caso desastroso en nuestro país, que es el tema del feminicidio, el maltrato de la mujer. Las estadísticas ya se saben que cada año, por ejemplo, el año pasado hubieron 369 muertos, mujeres, es decir, una mujer en promedio en el Perú, hay una mujer que muere al día aproximadamente, y ahorita, si no me equivoco, estamos sobre los 100 casos de feminicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A tu criterio, Tesalín, gracias por aceptar la invitación. ¿Es un problema penal? ¿Es un tema de los falta de organismos de fiscalización, de sanción, de Poder Judicial, Ministerio Público, el Gobierno Central? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quiénes son los responsables? Y en todo caso también explícanos qué avances legales y cómo ha ido la modificación normativa, ¿no? Tú hace un momento me comentabas, era parricidio, era feminicidio. ¿A qué se refiere? Incluso hay unos agravantes, ¿no?, nuevos, las penas. Explícanos, por favor, Tesalín, a los que nos siguen por el internet. Buenas tardes, Víctor. Bueno, antes que nada agradecerte por la invitación y bueno, felicitarte por este programa y saludar también a tus seguidores por este concurrido programa. Lo veo muy variado, muy interesante. Eso que antes que nada, efectivamente, el tema del feminicidio es un flagelo que hasta ahora no sabemos por qué no se están poniendo realmente la fuerza, porque en realidad no solo es una cuestión jurídica, sino también es una cuestión social. A diario vemos en las noticias, solamente nos sale muertes, asesinatos, atropellos, violencia. Todo el tema es violencia, siempre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está sucediendo? Como tú me preguntabas hace un momento, ¿no? Y yo creo que sí es un tema en conjunto. Es un tema jurídico, es un tema social, es un tema también político, ¿no? Porque nuestras autoridades, pienso yo, a mi criterio, no están haciendo las cosas correctamente. ¿Y a qué voy que no están haciendo las cosas correctamente? Nosotros como operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, a veces llegan las denuncias y a los 5 minutos o a la hora retiran las denuncias. ¿Por qué? Van a la policía y el policía le dice, sí, efectivamente, sí ha sido golpeada la señora, todo, pero de repente tú lo has provocado, pero de repente tú has usado tal o cual ropa. Entonces, encima que ha sido la mujer violentada, y va a sufrir, aparte de ello, una violencia psicológica por parte de los operadores, y estamos incluidos todos, policía, el Ministerio Público, como te repito, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser una política conjunta, son aspectos sociales, más que nada, ¿no? Primordialmente, desde mi criterio y bueno, de lo que he podido leer y la práctica que veo a diario, es un problema de educación. Básicamente es educación, porque si nos forman a nosotros con una cultura machista, no, tú no puedes hacer eso al varón, tú no debes hacer esto, no, tiene que hacerlo la mujer, y la mujer tiene que aguantar siempre golpes, no, porque el que dirán también es uno de los problemas. O como te decía, los operadores de justicia que te dicen, no, pero ya, bueno, esa denuncia ya va a pasar, ¿no? Tranquila, ya después se van a reconciliar y tal, y entonces nos cortan el derecho a las mujeres. Entonces yo creo que sí, efectivamente es una política en conjunto. El Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, pero sobre todo nosotras mismas debemos hacer valer nuestros derechos como mujeres. Ya, o sea, basta con estos problemas que vemos a diario. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a cesar? Han incrementado las penas para el tema de feminicidio, pero siguen habiendo mayor casos de muertes. Y bueno, en este caso, por mencionar unos cuantos, ¿no? El de Fiorella Yarango, esta chica Avi Ágreda. Entonces, son innumerables y así no cesa. Entonces yo creo que el aumentar las penas no va a terminar con el tema del feminicidio. Eso es un error que se está cometiendo. Entonces, por eso continúa uno, otro y otro caso, ¿no? Entonces, creo que lo primero que se debería hacer es el gobierno implementar políticas sociales a través de salud y salud mental,
¿Por qué? Porque algo está sucediendo con el ser humano en general, tanto hombre como mujer. La mujer por permitir la agresión y el hombre por agredir, ¿no? Porque no solamente es, ya me golpeó, bueno, ya está bien, estoy golpeada, no sé, ya mañana va a pasar la herida. No, no es así. Es algo interno, es algo de formación, de casa, que nos han enseñado a permitir ser golpeadas, a permitir que el hombre siempre va a tener el poder o empoderarse con una mujer por la fuerza física, etcétera. Entonces, si yo aumento la pena, ya, ¿va a bajar el tema de los feminicidios? No, porque estamos viendo y la realidad nos dice que no, han aumentado. Al contrario, parece que eso los hubiera impulsado más a los hombres a seguir golpeando a las mujeres, aunque suene duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es la verdad. Por ejemplo, el tema del feminicidio era antes visto en el artículo 107, ¿no? Ahí empezó originariamente, que se veía como un tema de parricidio. Pero el parricidio era el que mata a su ascendiente, descendiente, etcétera. Entonces, el feminicidio en sí era una figura, el matar a una mujer por su condición de tal. Entonces se cambia la normatividad y se incluye con la ley 29.819 el artículo 108B, ¿no? Que sí específicamente habla de la violencia de género con sus determinadas agravantes, ¿no? Entonces, tú me preguntabas cuáles son las agravantes. Bueno, la pena fluctúa en no menor de 15 años, ¿no? Para arriba. Ya. Ahora, luego de estas agravantes que se estipulan en el artículo 108B, viene el decreto legislativo 1323. Ese decreto legislativo también incluye nuevas agravantes y nuevas penas. Uno es el tema de la violencia familiar, que tiene que haber sucedido dentro del hogar, o cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente que haya existido o no una relación conyugal. No, la pena privativa se va a incrementar con 25 años cuando concurra cualquiera de estas agravantes, ¿no? Que la víctima sea una menor de edad o adulto mayor, que se está viendo también esos casos, o si la víctima se encontraba en estado de gestación. Cuando concurran más de una agravante, esta pena podría incrementarse hasta cadena perpetua. Esa es la novedad en el decreto legislativo 1323. ¿No? Entonces, si concurre más de un agravante, cadena perpetua. Sin embargo, ahora el Pleno del Congreso también se ha incorporado que la pena sea mayor de 20 años, ¿no? De 20 a 35 años para los temas de feminicidio. Y yo digo con las agravantes que ya estamos viendo, y además están incluyendo dentro de estas agravantes que no exista ningún nexo, o sea, relación, pareja, expareja, ya eso no, sino por su propia condición de ser mujer. Puede ser un acoso callejero, puede ser un vecino, ¿no? Alguien que no haya tenido ninguna relación, y justamente trae a colación el tema de esta chica, Evi Ágreda, que no tenía ningún tipo de relación con este señor que acabó quemándola, ¿no? Y bueno, y lamentablemente falleció. Entonces, se ve que se aumentaron las penas, se ve que aumentó el delito, aumentaron los casos de feminicidio. Entonces, ¿ante qué estamos? Si aumento la pena, pero veo que no aumenta, que no se reducen los casos de feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Según lo que he estado investigando, leyendo, y cosa que sí tiene mucha razón, es que sí está comprobado científicamente que el alza de las penas indiscriminadas, porque en este caso sí es indiscriminado, si no tiene nada que ver con relación a políticas sociales, como te mencionaba hace un momento, como es la educación, no van a reducir jamás los crímenes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, no solo como operadores de justicia, sino como personas que vemos el día a día un caso de una agresión, ya sea por medio de un vecino, un amigo, una vecina, una amiga, qué sé yo? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Que se les enseñe a los niños desde colegio cuáles son sus derechos y hacer respetar los derechos de ellos y de sus compañeros. Que se hagan respetar. Porque si yo digo, no, es que ya lo van a meter a la cárcel, no, pero le van a dar más de 20 años, ya, y no estoy sanando
el tema de educación, no estoy sanando el tema social. Entonces, ¿qué se está haciendo? El gobierno, pienso yo, el gobierno no está haciendo nada por eso. Porque salen que lucha contra la discriminación contra la mujer, lucha contra la violencia, erradicación de la violencia de todo tipo de violencia contra la mujer. Y los resultados, en resultados no estamos viendo nada. No se está viendo nada, al contrario, parece que se les impulsa para que vengan con fuerza y continúen con estas acciones criminales, ¿no? Porque son acciones criminales. Entonces, yo creo que sería un aporte empezar por ahí. Básico, empezar en educación. No tanto aumentar las penas, incrementarlas a 35, 100, cadena perpetua. No. Empecemos por la educación, empecemos ahí. Y psicológicamente, somos un país, en general, hombres, mujeres, somos un país enfermo, psicológicamente, porque nadie, una persona que esté normalmente, psicológicamente hablando, va a agredir a alguien hasta quitarle la vida. Una cosa es una discusión, puede tener discusiones fuertes como la puede tener cualquier persona o cualquier pareja, pero ya llegar a quitar la vida a alguien, ya estamos hablando de un problema serio, y eso es un problema de salud, y es salud mental. Sí, es cierto lo que mencionas, Tesalim. Bueno, es preocupante, ¿no? La falta de políticas preventivas en general en el país y de políticas de salud mental, donde prácticamente el presupuesto es cero. Pero también abordando, digamos, desde el aparato fiscalizador y sancionador, el fiscal de la Nación anterior, y bueno, esperemos que el nuevo nombrado, gestión de los presupuestos necesarios, ¿no? Porque hay comisarías de la mujer, hay fiscalías especializadas en temas de violencia contra la mujer. Sin embargo, no se sienten, no es como si no se sintiera, digamos, la actuar de estas, ¿no? Y también muchas veces también es porque las mujeres mismas no denuncian, ¿no? Y las que denuncian, ¿a qué se debe, para tu criterio, Tesalim, que muchas de estas denuncias, por qué tiene que ser todavía algo mediático para que las autoridades se pongan fuertes? Acuérdate que hoy día creo han destituido a la fiscal o al fiscal que había soltado, había liberado a los violadores de esta en busca de una violaron a una terramosa en Nazca. Lo acaban de separar felizmente, pero ¿por qué todavía tiene que llegarse a extremos, a problemas mediáticos, si se supone que los fiscales, los jueces saben cuál es su función, tienen una ley orgánica, tenemos el nuevo Código Procesal Penal, etcétera, el Código Penal mismo con penas rígidas, tenemos los órganos de control interno, tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura? Entonces, a tu opinión, ¿a qué se debe el incumplimiento de la norma en materia de general, de maltrato contra la mujer, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy... Porque tú estás adentro, ¿no? Tú lo ves desde dentro. Claro, ¿no? yo lo veo desde dentro, ¿no? Y como te decía hace un momento, ¿qué sucede con las mujeres que denuncian y después retiran la denuncia, ¿no? Ese es un caso, pero ahora tú me hablas del tema de esta fiscal que, bueno, sabía cuáles son sus funciones y aún así no las aplicó, ¿no? Pero yo creo que ese ya es un tema a nivel de institución y muy, ¿cómo te podría decir? Sería ya involucrarme, ¿no? En dar una opinión respecto de una persona pues que trabaja para el Ministerio Público, ¿no? Trabajaba, ¿no? O trabajaba, bueno, para el Ministerio Público, ¿no? En realidad es una apreciación, creo, subjetiva, si yo la daría, ¿no? Trabajando en el Ministerio Público, pero por supuesto que hay cosas que hay que corregir. Como institución hay cosas que hay que corregir, ¿no? No, sí, definitivamente, ¿no? Pero, digamos, estos incumplimientos normativos son en general, ¿no? Es por falta de capacitación, los fiscales o los policías tienden a ser muy neutrales, porque esto no es solamente una reiterativa. O sea, si tú analizas todo el mundo de lo que tiene que ver con los crímenes, se ve en robos, se ve en otro tipo de delitos, o sea, los sueltan, los liberan, y eso nunca va a parar, pues, porque si es que por al fin y al cabo, si no habrá políticas preventivas, pero digamos el aparato último que tenemos como última ratio, el derecho penal y todo esto, que debería aplicar y sancionar a quienes cometen estos delitos, no lo hace, ¿no? ¿Y esto qué se debe, a tu opinión? ¿Falta de presupuesto? ¿No hay personal? ¿No hay logística? No sé, ¿no hay capacitación a los funcionarios? Bueno, yo creo que en algunos casos es la falta de capacitación, ¿no?
Sí, y presupuesto, sí existe el presupuesto para el Ministerio Público en cuanto a la formación de fiscales, ¿no? Sí existe, pero también pues es un tema, creo yo, más aislado, ¿no? Y bueno, y yéndonos al tema del derecho penal en sí, esta modificación que hizo su Código Penal hace no más de 10 años respecto al delito de feminicidio, no me recuerdo exactamente la fecha. Bueno, tú has mencionado ya que mínimo tienes penas desde 20 hasta 35 años, incluyendo si es que hay agravantes. Básicamente, si explícanos ya desde el punto de vista del derecho penal, cuál sería el tipo objetivo, el tipo subjetivo, ¿no? Digamos, para el caso, bueno, no emblemático, sino casos sonados como el de la chica Ivy Ágreda, ¿qué tipo de feminicidio es ese, no? Porque es consecuencia de una quemadura. Y por ejemplo, si es que también, porque hay un sufrimiento, pero también sabemos que hay muertes como la de una chica niña en San Juan de Lurigancho, ¿te acuerdas? Que sí, fue violada y la mataron, la quemaron, creo, ¿no? La llegaron a quemar. Entonces, ¿qué tipo de conductas de las que ya has mencionado, pero descríbenos ya desde el punto de vista más del derecho, son sancionadas? Bien, en el caso, por ejemplo, no hay feminicidio por culpa, ¿no? No, claro, no, claro. Todo es doloso. En el caso de la niña que ha sido quemada, ahí, como explicaba hace un momento, concurren más de un agravante, que es del 108B, y uno de ellos es que es menor de edad, en este caso de la niña, y en esos casos es concurrencia de agravantes, y la pena es de cadena perpetua, para ese caso. Parece, ¿no? Imagínate, o sea, estamos hablando de penas hasta de cadena perpetua. Claro, ¿no? De cadena perpetua, porque están concurriendo dos circunstancias agravantes, ¿no? En este caso que era pues una menor de edad y la violación. Entonces ya estamos hablando de dos circunstancias, ¿no? En el caso de Ivy Ágreda, acá la han quemado primero, o sea, previo sufrimiento, o sea, se aplica ahí el 108, que es el homicidio calificado, porque también el feminicidio se aplica con las agravantes del homicidio calificado, ¿no? Entonces, con gran crueldad, y bueno, le produjo posteriormente la muerte. Ahí también concurren dos circunstancias agravantes, ¿no? Uno que es haberle producido las lesiones graves, ¿no? Entonces, en ese caso también se aplica la cadena perpetua para el caso de Viagra. Se debería aplicar, al culpable, al señor ese, Ailas, creo que se pedía. Sí, creo. ¿Le correspondería cadena perpetua? Le correspondería cadena perpetua. Aplicando taxativamente lo que dice la norma es cadena perpetua. Cadena perpetua, ¿no? Porque a él se le debería procesar por un tema de feminicidio. Bueno, inicialmente era tentativa de feminicidio, claro, ¿no? Porque eso no va como lesiones graves. No, eso no es lesiones graves. No es lesiones graves, no, eso es tentativa. Y bueno, ahora consumada, ¿no? Y que deriva también con un agravante que es con crueldad. Con crueldad, porque se toma también los agravantes del artículo 108, que es el homicidio calificado, ¿no? En ese caso, sí, concurren más de una circunstancia agravante, entonces estamos hablando de una pena de cadena perpetua. Bien, ese es el destino que le toca a personas como él, ¿no? Claro. Y bueno, y otros casos, por ejemplo, otros más que puedes describir que mantiene la norma, de repente que, por ejemplo, se habla de que el acoso callejero no está regulado, ¿no? No hay una tipificación penal, pero sí, por ejemplo, el acoso laboral. Ahí es urgente que se trabaje, digamos, el Congreso, ¿no? Que es bastante antipopular en este país, proponga, ¿no? Proyectos que tengan que ver, que regulen el acoso callejero, ¿no? Porque ahí estamos frente a un potencial violador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite para determinar si hay o no hay feminicidio? Porque, bueno, más allá de la acción dolosa, por ejemplo, pueden violar a alguien y lo pueden pegar, le pueden maltratar. ¿Eso es violación o es una tentativa de feminicidio? ¿Cuál es el límite para diferenciar, digamos, lo puede dejar grave a la persona, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu criterio, el límite que un fiscal debería aplicar si, por ejemplo, violan o maltratan a alguien, pero de repente puede ser un tema de maltrato familiar solamente? O ya estaríamos hablando de feminicidio solamente por algún golpe, o sea, ¿cuál es el límite? Es que cada caso que llega a la fiscalía se tiene que observar con mucho detenimiento, ¿no? Porque a veces en estos casos de feminicidio, no digo a veces, muchas veces en los casos de feminicidio, el tema de probar se hace complicado, porque como tú bien dices, o bien lo vemos como un tema de violencia familiar, o bien lo vemos como lesiones simplemente, ¿no? O lesiones leves o lesiones graves, ¿no? O sea, ¿cómo saber si voy a aplicar el artículo 108B feminicidio o cómo saber si voy a aplicar lesiones graves, ¿no? Entonces, en esos casos, te repito, cada proceso, cada caso, valga la redundancia, se tiene que estudiar y analizar de manera individual,
porque no todos los casos son iguales y para todos no hay los mismos medios probatorios. Entonces, si hablamos de feminicidio, pues basta que sea un atentado contra una mujer. Si simplemente hay me golpeaste, me desfiguraste el rostro, se complementa ya no un feminicidio, sino una lesión grave. Pero si tú intentas matarme, tienes un objeto contundente, un cuchillo, un arma, qué sé yo, entonces estamos hablando de feminicidio. Pero yo creo que cada caso se tiene que analizar de manera particular. ¿En los delitos de violencia contra la mujer en general se aplica el nuevo Código Procesal Penal o todavía el Código de Procedimientos Penales? No, el nuevo Código Procesal, ya estamos aplicando el nuevo Código Procesal Penal. ¿En ese tipo de delitos? Sí, ¿no? Nuevo Código en Lima Procesal y en todo el Penal, Perú. Sí, en Lima, en todo el Perú ya está aplicándose hace mucho tiempo, pero en Lima. ¿Tú crees que haya deficiencia en el tema de personal? Hay muy poco personal en la Fiscalía, digamos, para poder apoyar ese tema, para finalizar el diálogo. Efectivamente, yo concuerdo en que sí existe poco personal para ver estos temas y tantos temas, ¿no? Porque en realidad ya antes veíamos más temas de robo, de hurto, pero ahora todos los días se ven feminicidio, ¿no? Todos los días se ve feminicidio, o sea, ya creo que tendría que formarse una comisión especializada, no las que ya existen, ¿no? Sino una especializada que solamente vea temas de prevención para el feminicidio. Bueno, pero ese sería el fondo, ¿no? El fondo, ¿no? O sea, temas así de como hay prevención. una fiscalía de prevención del delito, algo claro, así como hay prevención del delito, pero es una colaboración conjunta. Claro, intersectorial, ¿no? Intersectorial, de policía, exacto. el gobierno, ¿no? Eso implica a todos, en fin y al cabo, a la misma sociedad inclusive, ¿no? La misma sociedad, todos bueno, estamos comprometidos. Mira, Tesalín, yo quiero agradecerte por haber aceptado la invitación y bueno, será hasta una próxima oportunidad y tus palabras finales a los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Víctor. Y sí, las palabras finales es que empecemos por tomar conciencia que este tipo de delitos no solo es grave para la sociedad, sino es grave para nuestras descendencias, ¿no? Nuestros hijos. Les vamos a dejar una sociedad en la cual solamente vemos violencia contra la mujer, violencia en general. Entonces yo creo que tomemos conciencia y en cada uno de nuestros hogares tenemos como tarea formar a niños que se les inculca el respeto por sí mismo y respeto por los demás. En general, no solamente mujeres, hombres, sino en general. Hombre, mujer, los mismos derechos y el mismo respeto. Bien. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Tesalín. Espero vamos a estar en otra próxima comunicación y bueno, será en otro programa el próximo viernes. Gracias. Gracias.